Buen día. Buen día, profe, ¿cómo le va? Se nos quedó dormido el hospedador hoy. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos con el tema de asambleas. ¿Me escuchan bien, verdad? Excelente. Sí. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir un poco qué es una asamblea de consorcio? Se me conectó alguien más. ¿Qué es una asamblea de consorcio? Palabras básicas, no pretendo, digamos, términos legales, ni mucho menos. Una reunión donde existen los cotitulares de dominio. Sí, está bien. Está bien, es una reunión de propietarios. Después vemos si son titulares de dominio o no, pero de propietarios, es correcto. ¿Cualquier reunión de propietarios es una asamblea? ¿Cualquier reunión de propietarios es una asamblea? No, debe estar programada con anterioridad, informada a todos los asistentes, crear un orden del día. Perfecto. Fundamental es eso. Si ustedes ven la terminología que utiliza el artículo 2058 del Código, cuando habla de las facultades de la Asamblea, en realidad ustedes van a ver que atina a dar un concepto de lo que es una asamblea, pero en realidad no da el concepto correcto, y si ustedes, a ustedes le preguntan lo que es una asamblea y ustedes me contestan lo que dice el 2058, estaría mal, estarían hablando incorrectamente, porque eso, en definitiva, es una reunión de propietarios, pero que no es una asamblea. No cualquier reunión de propietarios entonces es una asamblea. Para que sea una asamblea, la reunión de propietarios debe estar debidamente convocada para un día y un horario determinado. Tiene que tener determinados los asuntos de interés que se van a tratar, o sea, los puntos del orden del día. Y a su vez deben ser citados debidamente a cada uno de los propietarios. Esto es, con la debida antelación y a los domicilios pertinentes de cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora bien, nosotros cuando ustedes vieron, o cuando empezamos a ver en la primera parte de consorcio en ejecución de expensas, y cuando empezamos a ver esta parte de propiedad horizontal, que la empezó a dar Leandro, ustedes habrán visto, ya esto lo conocemos, que en nuestro artículo 2044 del Código Civil nos establece, digamos, los órganos del consorcio. Uno de los órganos del consorcio, justamente, ¿cuál es? La asamblea. Y es este órgano deliberativo y resolutivo, le diría, más importante que tiene el consorcio. No es una pavada, y debemos tener en cuenta que este órgano va a ser, en definitiva, el que me va a regular todas las relaciones consorciales de los propietarios. Ahora, tengan también en cuenta, y deben tener en cuenta, que la asamblea, por más que sea la más importante y que por más que pueda decidir lo que los propietarios quieran hacer de su vida consorcial, tiene ciertos límites. Obviamente que los límites son, por un lado, reglamentarios y por otro lado, legales, y es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Tengan atención. Bueno, ¿vamos hasta acá? Bien, continuamos entonces. ¿Para qué? O sea, ¿cuáles son las funciones básicas, o qué es lo importante, o qué es lo que yo tengo que tener en cuenta en una asamblea de consorcio? Fundamentalmente, la primera facultad que tienen, o que debo tener en cuenta en las asambleas de consorcio, es esa facultad de deliberar. Después tenemos la que nos establece el 2058, que están identificadas en cuatro incisos, que están fenómenos, que son qué es lo que puede, en definitiva, tratar una asamblea,
que son las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por reglamento, las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios, las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento o despido del personal del consorcio, y las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador del consejo de propietarios. O sea, eso es lo que me establece en definitiva cuáles son las facultades para resolver que va a tener la asamblea. Pero en definitiva, lo más importante que yo tengo que tener en la asamblea, la característica importante, es la deliberación. Por eso, ahora cuando vayamos desarrollando la clase, van a ver que en definitiva, por doctrina, se critica bastante lo que se ha regulado en el artículo 2060 del Código, la última parte del artículo 2060, cuando habla de esa posibilidad de plebiscitaria de tomar resoluciones asamblearias. ¿Sí? Hasta acá vamos, es básicamente lo que vemos hasta acá es que el Código Civil y Comercial no nos establece un concepto de lo que es la asamblea. El 2058 no trae un concepto correcto de la misma, y nosotros tenemos que saber que, en definitiva, una asamblea es una reunión de propietarios debidamente convocada que resuelve cuestiones comunes debidamente notificadas a los propietarios conforme un orden del día y se desarrolla en un tiempo y una hora determinada. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Sí, vamos. Luego tenemos que tener en cuenta las clases. Las clases. Perdón. No importa. Las clases de asambleas. Y las clases de asamblea, la realidad que tampoco están clasificadas en el Código Civil y Comercial. La realidad es que las clases de asamblea, podemos hablar de asambleas ordinarias y extraordinarias, ahora las vamos a ir desarrollando, y judicial, pero la única que nombra el Código Civil y Comercial es la asamblea judicial, que está prevista en el artículo 2063. Las restantes no están previstas, y la realidad es que surgen en el 100% de los casos de los reglamentos de propiedad que en los reglamentos de propiedad de cada uno de los consorcios. ¿Sí? Ahora bien, sin perjuicio de eso, fíjense que yo les digo que el 100% de los reglamentos lo van a tener, o van a tener regulado cómo deben desarrollarse cada una de estas asambleas y qué implica cada una de estas asambleas, porque el artículo 2056 del Código Civil y Comercial, ustedes recuerden que establece qué componentes o qué cláusulas obligatoriamente deberá contener un reglamento. Y del inciso L al inciso P, ustedes van a ver que está regulado todo lo que tiene que ver con las asambleas consorciales. ¿Sí? Hoy me toca tomar mate a mí. Viste que siempre tomo agua, hoy me toca mate. A veces toca. ¿Estamos? Bien. Asambleas ordinarias. La asamblea ordinaria, seguramente ustedes tendrán conocimiento, son las asambleas genéricas, son las asambleas que se desarrollan en un tiempo determinado y que generalmente se hacen una vez al año. Una vez al año en un tiempo determinado, para tratar cuestiones específicas que pueden estar establecidas en los reglamentos. Generalmente en los reglamentos está establecido qué se va a tratar sí o sí en las asambleas ordinarias. Ahora, tengan en cuenta algo. Tengan en cuenta algo. El hecho de que el reglamento de propiedad prevea qué debe tratarse en una asamblea ordinaria no excluye cualquier otro tema que quieran tratar los propietarios en esa asamblea, que es la asamblea, les diría, más importante y que eventualmente regula y ordena toda la vida consorcial del año siguiente a su desarrollo. Eso es importante porque muchas veces uno piensa que si el reglamento me prevé qué puedo tratar, limito o pretendo limitar el tratamiento de órdenes de puntos del día a los establecidos únicamente en los reglamentos. Y la realidad es que yo puedo tratar lo que yo quiera.
o los que el administrador quiera o los que el administrador considere. Obviamente, tengan en cuenta que tanto en una asamblea ordinaria como en una asamblea extraordinaria, todo lo que tenga que ver con cuestiones de vecindad, todo lo que tenga que ver con cuestiones de convivencia, pueden ser tratados en algún punto específico, como un punto relacionado a el cumplimiento de ciertas normas de convivencia o ciertas normas reglamentarias de convivencia, pero no podrá, dentro de estas asambleas, tratarse puntos de tratos personales o cómo se lleva una con otra, o que si me gusta la plantita que tiene la vecina no me gusta. Ahora, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de normas reglamentarias o legales podrá ser obviamente expuesto en algún punto del orden del día y obviamente tratado en la asamblea. Cuestiones a tener en cuenta con los puntos del orden del día. Deben ser específicos, deben ser determinados, específicos y concretos. No pueden ser genéricos, no pueden dar lugar a, dentro de ese punto, poder tratar muchos asuntos que no sé cuáles van a ser. ¿Y para qué notifico o para qué yo establezco previamente los puntos del orden del día? Justamente para que cuando yo hago la citación a las asambleas, los propietarios tengan la posibilidad, previamente a concurrir a la misma, a asesorarse, a saber cuáles son los temas que van a tratarse, eventualmente teniendo en cuenta esos temas a tratarse, si les interesa o no les interesa, y eventualmente si van a concurrir o no van a concurrir. Por eso, los puntos del orden del día deben ser específicos. Cualquier punto del orden del día genérico y no específico puede ser tachado de nulidad. Nulidad de asamblea, lo doy yo acá. ¿Está en esto? Puede ser, ¿no? Sí, las tengo que dar yo, muy bien. Está dentro de este punto. Bien. Entonces, es importante que el punto del orden del día justamente sea específico. Por ejemplo, no se permite un punto del orden del día que en el final de ellos diga cuestiones varias, resolución en particular. No es un punto común, y muchas veces se utilizaban estos puntos del orden del día, justamente, los administradores la utilizaban, justamente para introducir dentro de ese punto la resolución de alguna cuestión que no quería ser, obviamente, previamente comunicada o previamente que sea previamente avisorada por los propietarios. De esta manera, los propietarios se encontraban en el mismo acto de la asamblea con una situación de sorpresa, la cual no podían o no tenían todos los conocimientos ni los elementos para poder resolver. Cuestión que quedaba resuelta con unos pocos propietarios que sí conocían el tema. Reitero, estos puntos del orden del día no se permiten. Otra cuestión de las asambleas ordinarias. Las asambleas ordinarias, les dije, se celebran una vez al año. En los reglamentos está establecido la época en la cual debe desarrollarse. Muchos reglamentos establecen que deberá desarrollarse entre enero y marzo. Generalmente se desarrollan posteriormente al cierre del ejercicio económico del consorcio. Los consorcios tienen un ejercicio económico de un año, generalmente van del 1 de enero al 31 de diciembre, con lo cual luego del 31 de diciembre los reglamentos establecen unos 3 meses aproximadamente para poder citar a esta asamblea ordinaria. ¿Por qué? Porque las asambleas ordinarias, entre otras cosas, lo que va a tratar va a ser todo lo que es la rendición de cuentas y el ejercicio económico de ese año anterior. Va a tratar, obviamente, si es anual el mandato del administrador, va a tratar eventualmente, si el mandato del Consejo de Propietarios es de un año, la renovación del Consejo de Propietarios. Generalmente son 3 o 4 puntos que están fijos siempre. La primera es la rendición de cuentas del administrador. Para ello, por eso es importante que en la citación de esta asamblea ordinaria, el administrador no solamente envíe el orden de ese punto en el orden, sino que además les deberá enviar a cada uno de los propietarios el balance efectuado de cada consorcio, para que de esta manera el propietario pueda verlo,
observarlo, eventualmente asesorarse con algún contador, como para poder eventualmente el día de la asamblea poder deliberar correctamente y aprobar o desaprobar el mismo conforme fundamentos y conocimientos específicos. ¿Sí? Generalmente son esos los puntos del orden del día, les reitero. Luego se agregan puntos del orden del día que son bastante básicos y tradicionales, que se van dando año a año, que tienen que ver con cuestiones de convivencia, tienen que ver con cuestiones internas de uso y goce de los espacios comunes, tienen que ver con la reparación del edificio, como por ejemplo el poder juntar o establecer una expensa extraordinaria a los fines de hacer alguna reparación extraordinaria o alguna reparación costosa. Tiene que ver con eso, y eso generalmente se resuelve en las asambleas ordinarias. ¿Sí? Luego tenemos... y con respecto a lo que es quién puede convocar esta asamblea, obviamente esta asamblea la convoca el administrador, salvo las excepcionalidades previstas en el 2064 con respecto a lo que es el Consejo de Propietarios. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. Tenemos, le dije, la asamblea extraordinaria. La asamblea extraordinaria, en cuanto a lo que es el funcionamiento, de lo que es las formas, ya sea de convocatoria, de determinar puntos del orden del día y demás, no difiere de la ordinaria. La realidad es que el funcionamiento, el mecanismo es el mismo. Vale decir, los puntos del orden del día deben ser específicos. Hola, Sebastián. Los puntos del orden del día deben ser específicos, debe haber una citación anticipada. La única diferencia es que son reuniones que se pueden hacer en cualquier momento del año, puede haber más de una en el año, y trata generalmente cuestiones específicas urgentes que requieran una pronta resolución y que en definitiva no puedan ser resueltas o no puedan ser tratadas en la asamblea ordinaria, y por ende deben ser resueltas con anterioridad y en un marco específico de reunión de propietarios. ¿Sí? Ahora bien, desde el punto de vista de la praxis, uno lo que siempre trata es, yo siempre les comento mi experiencia profesional. Estamos en este momento en noviembre. Generalmente, la mayoría de las asambleas a las que yo concurro se desarrollan entre enero y febrero. Si yo hoy se me suscita un conflicto consorcial en la cual es necesario resolverlo a través de una asamblea, y yo la asamblea puedo convocarla en enero, yo lo que voy a tratar es de, en esa asamblea de enero, tratar de resolver en la ordinaria lo que se pretendía que se resuelva en la extraordinaria. ¿Por qué? Porque no se olviden algo. Por ahí en consorcios chicos no pasa, pero en consorcios grandes, la logística y los costos que genera la convocatoria de una asamblea muchas veces es importante. Ya sea por la comunicación que debo hacer, ya sea porque eventualmente tengo que alquilar un salón, ya sea porque requiere el traslado de propietarios al lugar de realización de la asamblea, y muchas veces esa incomodidad genera que la participación no sea la debida y la adecuada para resolver ese conflicto urgente. Entonces, si yo puedo evitar, porque estoy cerca de la ordinaria, bueno, evito la extraordinaria y hago la ordinaria, y en una reunión resuelvo todo. Ahora, si estoy obviamente con un conflicto que se suscita posteriormente a la realización de una asamblea ordinaria, y bueno, generalmente se van a convocar estas asambleas extraordinarias. La posibilidad de convocarlas en este caso es variable. Obviamente el administrador la puede convocar. Muchas veces el administrador convoca asambleas extraordinarias cuando se da una situación en la cual él considera que no tiene las facultades pertinentes para resolver un conflicto, o no quiere asumir la responsabilidad de tomar una decisión que en definitiva genera una repercusión que puede generar, una repercusión económica en el consorcio. Ante estas situaciones, generalmente el consorcio, el administrador,
convoca una asamblea extraordinaria. Prefiere eso y así lo resuelve. Muchas veces las facultades realmente no las tiene, con lo cual debe convocar una asamblea extraordinaria. Vamos a suponer que se genera una ruptura que implica el cambio de cañerías o implica corte de gas en un edificio e implica cambiar todas las cañerías de gas. Son obras muy costosas, obras que generan una recaudación de expensas importantes y evidentemente la resolución sobre esa cuestión no va a recaer únicamente en la decisión del administrador, ni siquiera del consejo. Generalmente en esos casos es cuando se convoca una asamblea extraordinaria. Por ejemplo, yo hace 2 sábados tuve una asamblea extraordinaria para resolver una cuestión relacionada a una sentencia dictada en contra del consorcio y la posibilidad de llegar a un acuerdo con el letrado de la parte actora, que era el doctor Gabás, en este caso, y la realidad era que teníamos que tratar de resolver el tema de ver cómo se abonaba esa sentencia, porque en definitiva ya habíamos agotado todas las instancias posibles y no quedaba otra. Esa situación se puso en conocimiento del consorcio, más allá de que tenían conocimiento del proceso, del juicio, de cómo iba, pero teníamos que necesitábamos la posibilidad de resolverla mediante alguna posibilidad de pago. Eso se hace a través de una asamblea extraordinaria. Les decía, las posibilidades de convocatoria son variables, el administrador es uno que puede convocar, el Consejo de Propietarios también puede convocar, en los términos del artículo 2064, fíjense dentro de las facultades de lo que es el Consejo de Propietarios. ¿Consejo de Propietarios vieron? Bien. Dentro de lo que son las facultades está la de convocar o de solicitar. Hay un tema que es importante. Una cosa es quién puede convocarla, que cuando hay administrador, el que la convoca es el administrador, y otra es quién la solicita. El administrador la puede convocar directamente sin que se la solicite nadie. El Consejo de Propietarios tiene la facultad de solicitarle al administrador que la convoque, y si no la convoca, convocarla. Y luego también está previsto que, dependiendo los reglamentos, los propietarios le soliciten por escrito al administrador una convocatoria en asamblea extraordinaria para tratar algún punto determinado, y ese grupo de propietarios, dependiendo de cada reglamento, podrá ser un 10% del total, un 20%, un 30% del total de los propietarios. Cuando son los propietarios, y ustedes eventualmente algún propietario los viene a ver para decirles, miren, nosotros necesitamos resolver una cuestión y queremos convocar una asamblea extraordinaria y no nos da bolilla al administrador, queremos convocarla y somos más del 20% de todos conforme dice el reglamento, ustedes le van a poder hacer una nota solicitándole al administrador que convoque a asamblea, y esto es un requisito esencial para agotar esta vía interna que establece el 2063 para las asambleas judiciales. Pero ustedes van a tener que solicitarle esa convocatoria, y en esa solicitud de convocatoria a asamblea extraordinaria van a tener que poner específicamente los puntos del orden del día que quieren tratar en esa asamblea extraordinaria. ¿Sí? Y esto es muy importante porque no es solamente convoca asamblea extraordinaria, no, convoca asamblea extraordinaria para tratar este punto y este punto. Y firmamos abajo, y somos tantos propietarios, que llegamos a ser el 20% establecido en el artículo 24 del reglamento de propiedad. ¿Sí? Esas cuestiones específicas hay que saberlas determinar para tener una solicitud de convocatoria debidamente válida. ¿Sí? ¿Vamos? ¿La Bien. notificación al administrador la hacemos por carta documento? Bien, Cleopatra, a ver, la cuestión acá, ¿cuál es? Yo siempre digo lo mismo. La comunicación por carta documento es válida perfectamente, es un instrumento público, ya lo hemos hablado, y es fenomenal. Ahora, ¿cómo hacés, Cleopatra, para en esa carta documento que firmen 10 propietarios? Tendrían que mandar 10 propietarios a la vez la carta documento. Con lo cual, a un costo de 1.000 pesos, se gastan 10.000 pesos para que convoque una asamblea. Ahora, si vos haces una nota simple, firmada por todos los propietarios, en duplicado, lo llevas, el administrador tiene el deber, la obligación de recepcionar la nota.
La sella, te da una copia sellada, firmada, con fecha, y se terminó. Simple. No tiene que ser un instrumento público, no tiene que ser un instrumento nada. No tengo que ir con un acta notarial tampoco. ¿Puedo? Sí, fenomenal. Yo siempre lo que digo es, poder es buenísimo. Ahora, yo a mi cliente tengo que tratar de evitarle costos innecesarios. Yo esto mismo se lo digo siempre cuando viene alguna persona al estudio y me dice, quiero impugnar las expensas. Bueno, la podemos impugnar por carta documento, sí, perfecto. También la podemos impugnar por nota simple que vos la llevas a la administración y te la sellan. Y es costo cero. Ahora, no querés ir porque no le querés ver la cara, no recibes, no hay gente con el tema de la pandemia, mándale carta documento. ¿Sí? Pero bueno, nota simple es suficiente. Vamos con el quórum y mayoría. Yo necesito que ustedes me digan, mientras me voy a tomar un mate, si es lo mismo quórum y mayoría. O mayorías. Perdón. No, entiendo que no. Entiendo que quórum es la cantidad mínima de personas que hacen falta para iniciar una asamblea y mayoría debe ser para aprobar alguna decisión de esas que arman quórum. A ver. Bien. Bien. No, está bien, Seba. Me parece fenomenal. A ver. Primer punto, no es lo mismo. Estamos de acuerdo, no es lo mismo. Me gustó el concepto que diste de quórum. Repetímelo. Es la cantidad de personas que hacen falta para que pueda comenzar la asamblea. Bien. Para comenzar, te diría, te lo voy a cambiar por sesionar. Segundo, personas necesarias, asistentes, está bien, necesarios, pero te voy a agregar algo más que es importante. ¿Por qué? Yo te hago una pregunta. Vamos a suponer que vos, Sebastián, sos dueño de una propiedad. Vos solito, vos sos dueño de un departamento. Y vos tenés... te voy a tirar un ejemplo medio familiar. Y vos además tenés 7 hermanos. Y además tenés 18 sobrinos. ¿Sí? Bueno, van todos a la asamblea. Son un montón de personas. A ver. Sí, ya sé a dónde vas. No, tienen que estar, pero no sé bien cómo explicarlo, pero tienen que estar legitimados para poder estar ahí. O son propietarios, tienen que estar Tienen que tener derecho a voto. Exacto. Y vos solo tenés derecho a voto. ¿Sí? Entonces, es la cantidad de asistentes necesaria con derecho a voto suficientes para poder sesionar válidamente. Sesionar válidamente. ¿Sí? Después podemos ser un grupo de propietarios que nos juntamos, que tenemos derecho a voto, pero no damos el quórum. Y automáticamente, ¿podemos sesionar? Sí, como poder podemos. No va a ser válido. ¿Y mayorías? Denle descanso, Sebastián. Francisco, vos sabés que no prende la cámara, Francisco, porque se tentó el otro día y no prende más la cámara, ¿vieron? Mayorías, démenle un concepto de mayorías. ¿Y? Mayorías. Gastón. La cantidad de votos necesarios para tomar una resolución válida. Bien. Perfecto. Es la cantidad de votos necesarias para tomar una resolución. Pero lo importante de eso es la última palabra que dijiste, Gastón. Para tomar una resolución válida. Es la cantidad mínima de votos necesario para tomar resolución válida. Yo puedo tener quórum, pero no mayoría. Puedo sesionar porque tengo el quórum, las personas con derecho a voto necesarias para poder sesionar, pero puede ser que esas personas que me permiten sesionar no me permitan tomar una decisión válida porque no me dan las mayorías necesarias establecidas o legalmente, ahora vamos a ver, o reglamentariamente. Con lo cual, siempre tengan en cuenta que el solo hecho de tener el quórum no implica que automáticamente
me genere la posibilidad de tomar decisiones válidas por las mayorías. Puede ser que yo tenga el quórum, pero no tenga las mayorías. Y ahí viene toda la discusión que hoy hablaba, y yo ya les adelanté, de lo que me establece el 2060, última parte, con respecto a la posibilidad de proponer decisiones y que luego sean puestas a consideración de esos ausentes a la asamblea. Un tema importante con respecto al quórum. Todos los reglamentos tienen dos posibilidades de quórum de todas las asambleas. La primera es el quórum mínimo para poder sesionar. Se establece un quórum mínimo para poder sesionar en primera convocatoria. Generalmente en primera convocatoria los reglamentos establecen que el quórum mínimo para sesionar será de una mayoría absoluta. ¿Cuál es la mayoría absoluta? ¿Cuál es la mayoría absoluta? Más de la mitad. Mitad más uno. ¿Sí? Es como dicen los hinchas de Boca. Somos la mitad más uno. Eso es mayoría absoluta. Cuando hablamos de mayoría absoluta, la mitad más uno. ¿Sí? Bien. Después tenemos otras mayorías que ahora vamos a ver. Unanimidad, 2/3 partes y mayoría absoluta. Son las tres mayorías que hay. Pero en definitiva es, para el quórum, primera convocatoria, los reglamentos siempre establecen una mayoría absoluta mínima para poder sesionar. Ahora bien, ¿qué pasa? Aún de antaño y en reglamentos viejos, todo lo que es convocatoria de asambleas, no sé si ustedes habrán participado en alguna, es bastante complejo toda la cuestión relacionada a que participe la gente en las asambleas. Con lo cual, ¿qué pasaba? Se generaba que nunca se daba el quórum para las asambleas. ¿Qué se empezó a prever de hace muchísimos años, hace 50 años inclusive? Se empezó a prever que, independientemente de este quórum para la primera convocatoria, podía haber un quórum para una segunda convocatoria. Vale decir entonces que los reglamentos hoy, ¿qué prevén? Prevén dos convocatorias. Una primera convocatoria, la cual deberá cumplir con un quórum de una mayoría absoluta. Y una segunda convocatoria que se hace en el mismo acto media hora después, que establece el quórum únicamente con los presentes. De esa manera no hay posibilidad de truncar una asamblea porque solamente participen 2 personas. Ahora ustedes me dirán, pero 2 personas y el consorcio somos 50 y van a sesionar. Les dije hoy, podemos sesionar. Ahora, eso no implica que podamos tomar resoluciones válidas porque no tenemos la mayoría para eso. Pero sesionar vamos a poder sesionar. ¿Sí? Entonces, importante que tengamos en cuenta con el quórum es, para la primera convocatoria voy a tener un quórum especial, pero también voy a tener una segunda convocatoria, la cual será establecida para media hora posterior a la primera, y el quórum será de los presentes asistentes a la reunión. ¿Quedó claro? Pero tengan en cuenta esto. No significa que porque tengan quórum para sesionar, eso automáticamente implica tener la mayoría necesaria para tomar la solución válida. ¿Sí? Quiero que les quede claro eso. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Sí. ¿El quórum se tiene que mantener durante toda la sesión o no? No. La realidad es que se retiran igual. No. La realidad es que una vez que comienza la asamblea, o sea, una vez que se registran los asistentes, firman el libro de asistencia, comienza la asamblea, el primer punto del orden es, obviamente, designar a presidente y secretario de actas, y el segundo punto del orden es determinar la validez de la convocatoria, ¿sí? O el quórum. Una vez que se determina eso, ya la asamblea está válidamente constituida y está determinada con el quórum suficiente como para sesionar. Después, si las personas se retiran, y bueno,
se retiran. No van a poder tratarse los siguientes puntos del orden del día. Y se terminó. Pero la asamblea, digamos, no es que se suspende porque se retira alguien o porque se retiran todos. A lo sumo, los siguientes puntos del orden del día no van a poder ser desarrollados porque no tengo las mayorías necesarias. O eventualmente, si se queda un solo propietario, justo tengo esto trabajando acá, tengo unos martillando acá atrás de mi casa, mayorías necesarias para, no voy a tener las mayorías necesarias, y si tengo un solo propietario, eventualmente tendré que generar todo a través de lo que establece y que vamos a ver ahora del 2060. ¿Sí? Pero en la asamblea, porque se retira alguien que asistió, dio la asistencia y eventualmente después se retiró, no se suspende. ¿Sí? ¿Quieres que te abra? ¿Me aguardan un segundo? Un segundo. Estoy de vuelta. Bueno, ¿estamos con eso entonces? Vamos con las mayorías. Vamos a meterle un poquito de pata. Vamos con las mayorías. Tenemos tres tipos de mayoría, yo les decía. La unanimidad, ¿sí? Que especialmente abarca lo que son cláusulas estatutarias. Ahora vamos a ver el tema de, en un ratito vamos a ver la diferencia entre cláusulas estatutarias y cláusulas reglamentarias. Pero básicamente, para que ustedes tengan en cuenta, todo lo que tenga que ver con cláusulas estatutarias requieren la unanimidad. ¿Por qué? Se los adelanto, porque las cláusulas estatutarias son esas cláusulas que en definitiva tratan o involucran el derecho de propiedad de los propietarios. Y cualquier vulneración a esa cláusula implica una vulneración al derecho de propiedad protegido constitucionalmente para cada uno de los propietarios. Con lo cual, lo que hace la ley y los reglamentos es darle una mayor protección a esos derechos. ¿Sí? Artículo 2052, ahí estamos previstos con la unanimidad. Fíjense que el 2052 le va estableciendo la... No tengo el código yo, che. Que no sé qué es el código. Establece el tema de las resoluciones que requieren la unanimidad. Después tenemos las 2/3 partes. Las 2/3 partes, ¿sí? Están las cláusulas. Dentro de las 2/3 partes están las cláusulas reglamentarias. Y el 2057, fíjense que habla, a ver si lo tenés ahí a mano, Cleopatra. El 2057 habla específicamente de la modificación reglamentaria y dice que se requiere las 2/3 partes. ¿Lo tenés ahí a mano? Léelo, por favor. Dice, modificación del reglamento. El reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Bien, ahora, tengan en cuenta algo. Cuando el 2057 habla de modificación del reglamento que prevé al menos las 2/3 partes de los propietarios, está refiriéndose a cláusulas reglamentarias. Las cláusulas reglamentarias, ¿sí? Las cláusulas reglamentarias están relacionadas con la vida cotidiana de la vida consorcial. Tiene que ver con el funcionamiento del consorcio, pero que no involucra el derecho de propiedad. Ejemplo,
che, en vez de liquidar mensualmente, vamos a liquidar bimestralmente, porque es mucho más fácil y vamos a liquidar bimestralmente las expensas. Esa modificación tiene que ver con la vida, no tiene nada que ver, en definitiva no afecta al derecho de propiedad de nadie. Por ejemplo, puede ser que digamos, che, el reglamento no prevé un código interno para el uso de amenities. Bueno, un reglamento interno, perdón. Bueno, se puede establecer un reglamento interno que puede ser incorporado al reglamento de propiedad. Esas situaciones pueden ser resueltas, determinadas por las 2/3 partes y tienen que ver con estas cláusulas reglamentarias establecidas en el 2057. Y luego tenemos la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la que prevé el Código Civil y Comercial en el artículo 2060, que justamente habla de mayorías absolutas y dice que las decisiones de las asambleas se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales. Pero fíjense que hay 2 o 3 cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La primera es que con el nuevo Código Civil y Comercial se estableció esta doble mayoría. La primera es la mayoría de... se habla de la doble exigencia, perdón. Se habla de la doble exigencia a los fines de computar de esta mayoría absoluta. La primera es por el número de unidades y la segunda es por la parte proporcional y sin divisa de estas unidades funcionales. Vale decir que cada voto no solamente implica un voto por ser dueño de una unidad funcional, sino que también implica un porcentual que esa unidad funcional aporta al todo al momento del pago de las expensas. ¿Se entiende? Ustedes recuerden que las unidades funcionales, cuando se establece un reglamento, se les establece un porcentual, un coeficiente, el cual es tenido en cuenta para liquidar las expensas. Entonces, cuanto mayor superficie y mayor comodidades tiene la unidad funcional, generalmente tiene un mayor coeficiente y paga una mayor cantidad de expensas. ¿Qué es lo que vino a hacer el 2060? Lo que vino a hacer el 2060 es a tratar, en definitiva, de evitar los abusos que se generaban. ¿Por qué? Porque asimilaba a una cochera con un local de 150 metros. El de la cochera tenía un voto y un local de 150 metros tenía un voto. Entonces el que tenía 10 cocheras le ganaba 10-1 a un local que tenía 200 metros y que en definitiva era el que más aportaba al momento de pagar las expensas. O viceversa. Muchas veces había un montón de locales y había pocos departamentos, y entonces los locales generaban beneficios en perjuicio de los departamentos por tener mayor cantidad de unidades funcionales, aunque los locales eran chiquititos y los departamentos eran gigantes y aportaban más. Para evitar estas cuestiones, 2060 estableció esta doble mayoría, esta doble exigencia para obtener esa mayoría absoluta. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. Un tema muy importante con respecto a lo que es asambleas. A ver, si me queda algo así. No, esto es la proposición de decisiones. Bien. Un tema importante antes de pasar a lo que es proposición de decisiones, que lo que yo le decía un poco del último párrafo del 2060. El 2059 del Código Civil y Comercial le habla de lo que es la convocatoria a asamblea. Fíjense que le va a hablar de la notificación, del lugar, del orden del día, cómo debo yo eventualmente convocar a la asamblea. Muy importante es, como le decía hoy, que la convocatoria tenga en definitiva el orden del día con el temario concreto que se va a tratar el día de la asamblea.
Luego, la notificación la debería hacer al domicilio de cada uno de los propietarios. Ustedes recuerden que el artículo 2046, dentro de las obligaciones del propietario, hay un inciso, creo que es el último inciso, que habla de la obligación del propietario de constituir domicilio en la administración, y si no constituye, se lo tendrá por constituido en la unidad funcional. Ese domicilio que tienen constituido en la administración, y que si no lo tienen constituido será el de la unidad funcional, es donde deberé enviar las notificaciones para la convocatoria de asamblea. ¿Sí? Luego, deberé también indicar el lugar y la hora de realización. Como les decía, el lugar puede ser variable, dependiendo de los lugares, dependiendo de los consorcios. Generalmente lo que sí se establece es el lugar territorial. En los reglamentos sí establecen el lugar territorial donde deben desarrollarse las asambleas. Vale decir, por ejemplo, en Miramar hay un montón de consorcios que prevén, los consorcios esto lo prevén porque en Miramar, cuando se hicieron los edificios, la mayoría de los propietarios eran de afuera, eran de Capital Federal, no eran residentes habituales de la ciudad. Con lo cual, muchos reglamentos prevén que las asambleas se hagan en Capital Federal. Luego, el lugar físico específico no está determinado, pero sí el lugar territorial. Y en cuanto a la hora, obviamente lo que se prevé es un horario lógico en el cual, digamos, puedan concurrir, o lo que habitualmente puedan concurrir la mayor cantidad de asistentes posibles. ¿Sí? Le digo algo, no solo que estoy a los martillazos acá, sino que no sé si escuchan que tengo la música de Los Obreros al palo. La cosa... Bueno, pensá que siempre podés tener un vecino baterista y la vida se te pone más feliz. Oh, ¿vos tenés un vecino baterista? Tuve. Ah, terrible debe ser. Bueno. Luego tenemos que tener en cuenta, dentro del desarrollo de la asamblea, el acta de asamblea. El acta de asamblea, fíjense que el 2062 les va a desarrollar todo lo que tiene que ver con acta de asamblea, y habla de 2 libros, el libro de actas y un libro de registro de firmas. Brevemente les digo, el libro de actas es el libro donde va a estar desarrollado cada una de las actas y cada una de las cuestiones que se van dilucidando en la asamblea. Tengan en cuenta que las asambleas muchas veces se hablan un montón de cosas, pero solamente se asienta en el libro de actas las cuestiones pertinentes de cada una de esos asuntos. No se traslada al libro de actas toda la discusión entre Rosita y Margarita, entre Sebastián y Santiago, entre Francisco y Manuel. No, a ver, la discusión, brevemente, la idea de cada uno, por ahí hay alguna moción y lo que resuelven en definitiva. Eso es lo que se traslada al libro de actas, no cada una de las palabras que dice cada cual, ¿sí? Porque si no, imagínense que un acta de asamblea puede llegar a tener 100 páginas. Imagínense las asambleas muchas veces lo que pueden llegar a hacer. Y después tenemos el libro de registro de firma. El libro de registro de firma, que es un libro nuevo que está establecido en el Código Civil y Comercial, es un libro que es obligación que lleve el administrador, es una obligación para el administrador llevarlo, porque está previsto en la norma, pero tengan en cuenta que hay algo muy loco en todo esto, que es una obligación para el administrador, pero que depende de los propietarios. ¿Por qué? Porque el administrador puede tener registro de firmas, pero si el propietario no viene a firmarlo para que quede registrada su firma, el administrador no puede hacer nada. Con una cuestión peor aún, que ni siquiera el propietario que no firma tiene una consecuencia por no firmar. Distinto hubiese sido si se obligaba al administrador a tener el libro de firmas y por otro lado, el propietario que tenía obligación de concurrir a firmar, si no lo hacía, por ejemplo, no le permitían concurrir a una asamblea o participar de una asamblea. Entonces, de esa manera, el propietario se avenía claramente a cumplir con este registro de firmas. Esto no pasó, lamentablemente. El libro de firmas en los consorcios muchas veces, si bien existe, suele estar incompleto porque no todos los propietarios concurren o tienen la idea de concurrir. Muchos ni siquiera quieren dejar asentada su firma en un libro que no dice absolutamente nada. ¿Sí? Hagamos un punto aparte, un paréntesis, con respecto a lo que yo les decía del artículo 2060 sobre estas decisiones. Yo les decía, en la asamblea puedo tratar los puntos del orden del día
y resolverlos conforme las mayorías que vimos. Unanimidad, 2/3 partes o mayoría absoluta. ¿Sí? Ahora bien, muchas veces tengo el quórum para sesionar, pero no tengo las mayorías, para tomar una decisión válida. Y esto ocurre y ocurrió siempre y es muy habitual. Con lo cual, el espíritu de lo que establece el 2060, última parte, que lo vamos a leer, que dice: la mayoría de los presentes pueden proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobado a los 15 días de notificados, excepto que estos se opongan antes por igual medio con mayoría suficiente. Bien. ¿Qué es lo que me dice el 2060? Digamos, la idea, el espíritu, ¿es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque en definitiva, muchas veces, en muchas asambleas de consorcio, pasaban dos cosas. Se sesionaba porque había quórum, pero no se tomaban resoluciones porque no las había la mayoría suficiente. O se sesionaba y se tomaba decisiones con mayorías de presentes que eran mínimas e involucraba a un grupo de propietarios muy grande. Entonces, desde los dos aspectos está buena poder tener esta posibilidad de, bueno, che, miren, si los ausentes no dicen nada, automáticamente, ¿cómo hacemos para poder notificarnos? Este 2060 viene a traer un poco esa solución. Pero, obviamente que es bastante discutible, porque yo les decía, una característica fundamental de la asamblea, lo primero que le dije, ¿qué es? La deliberación. Y se pierde la deliberación, que es una de las características fundamentales. No hay deliberación. Vale decir que la primera crítica que se hace es, bueno, parece un plebiscito esto. Si aceptás, no aceptás, no deliberás. Primera cuestión. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta y que no es un dato menor. En muchas situaciones estamos ante consorcios muy grandes y la norma habla de notificaciones fehacientes. Vale decir, ¿cómo hago yo una notificación fehaciente de una decisión tomada o de esto que hablamos, como dijimos hoy, de una proposición? ¿Sí? De una proposición. Propongo tomar esta decisión. La mayoría acepta. Bueno, vamos a ponerla a consideración de todos para obtener la mayoría necesaria. ¿Cómo hago? Y el medio fehaciente, el único medio fehaciente es por carta documento. Imagínense si tienen 100 unidades funcionales a 1.000 pesos la carta documento, 100.000 pesos. Un disparate. Un disparate. Pero la norma dice eso. Lo tercero es que le da un plazo de 15 días, bueno, medio escueto, pero 15 días desde la notificación. Van a ver que cuando veamos nulidades, ahora en un ratito, vamos a ver que las nulidades habla de 30 días desde la realización de la asamblea. También ahí tenemos una crítica para hacerle. Pero estos 15 días desde la recepción fehaciente de la proposición. Y por último, y esto también es crítico, es el silencio como manifestación de voluntad implica aceptación de la propuesta. En vez de que el silencio sea una abstención o una negativa, es aceptación. Y ahí es como que, ¿por qué? Porque en definitiva es mucho más fácil obtener aceptaciones así. Perdón, Patricio, estoy dando clase, ya te llamo. Bien. En definitiva, les decía, esto hace bastante ruido. ¿Por qué? Porque muchos propietarios reciben y no le dan bolilla. O reciben las cosas y no le dan bolilla. Entonces, que eso implique simplemente una aceptación, también es bastante crítico. Pero en definitiva, esto está ocurriendo, esto es lo vigente. Ahora yo les voy a decir lo que pasa en la realidad. La norma me habla de cómo, mejor dicho, les voy a decir cómo funciona esto. Estamos en una asamblea, somos 5 personas, no tenemos mayoría suficiente para tomar una resolución válida, entonces decidimos que
queremos cambiar el hall de entrada del edificio. Queremos ponerle queremos hacer una fachada más moderna, queremos ponerle acero inoxidable y demás, pero somos 4 personas, involucra mucho más. Bueno, necesitamos una mayoría absoluta en ese caso, porque es una obra, no estoy modificando reglamento, nada, simplemente estoy modificando una fachadita. Bien, mayoría absoluta no la tenemos. Che, tenemos que conseguirla. Los propietarios presentes decimos, bueno, yo propongo cambiar la fachada del hall de entrada, hacer una escalera más moderna y hacerlo de acero inoxidable. Votamos de los que estamos ahí, decimos, bueno, acepto, acepto, acepto. Bien, queda establecido como una proposición. Eso es lo que pasa. Esa proposición se va a poner y se va a dejar establecido que será puesta en consideración de los restantes propietarios en los términos del 2060 a los fines de obtener las mayorías necesarias para que esta decisión sea válida. ¿Sí? Esto es lo que queda desarrollado, queda determinado en el punto del orden del día de esa asamblea. ¿Qué debería hacer el administrador? Lo que debe hacer el administrador es notifico a cada uno de los propietarios de manera fehaciente que en la asamblea ordinaria de tal fecha, en el punto del orden del día 3, relacionado con tal cosa, se tomó esta decisión. Solicitándole en los términos del 2060, o sea, haciéndole saber que en los términos del 2060 usted tiene 15 días para manifestarse al respecto. Su silencio implicará aceptación de la propuesta. Eso debería ser el administrador. ¿Saben qué hace el administrador? ¿Qué hace el administrador? ¿Qué hacen los administradores? No, el administrador. ¿Qué hacen los administradores? ¿Qué hacen? ¿Qué se les ocurre? Díganme algo, lo que quieran. ¿Qué hacen? Tal vez aclarar que se procederá acorde al 2060 y no explicar las consecuencias. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que pueda hacer el administrador? ¿Ustedes se piensan que un administrador va a gastar 100.000 pesos mandando cartas de documento y va a firmar 100 cartas de documento? No, no pasa. ¿Qué hace el administrador? Manda el acta de asamblea, que de todas maneras tiene que mandar a todos los propietarios, y espera un tiempo prudencial, 30 días más o menos. No hay nulidad de asamblea, no hay ningún cuestionamiento sobre ese punto del orden del día. Se terminó, señores, aceptaron toda la propuesta. No hay ninguna impugnación, no hay ninguna... se terminó. Le buscaron la manera práctica de resolver una cuestión de que la norma no lo dice así. La norma habla de notificación fehaciente, pero en la práctica sí puede haber algún consorcio chiquito de 5 o 6 unidades funcionales que uno puede eventualmente notificar fehacientemente, pero en la práctica es muy difícil. En la práctica es muy difícil. ¿No te podés oponer? ¿Quién? Y yo me entero y le van a hacer una obra que implica un dinero importante y era por una carta. Yo no vivo en el departamento, me dejaron como siempre un papelito abajo de la puerta, nunca me llegó una carta de documento, nada, no hay notificación fehaciente. ¿No me puedo oponer a eso? Está bien, sí, vos te podés oponer, pero vos sos 1 de 100. Vos no puedo tenés la mano. No, ya sé. El problema es ese, el problema es que ¿cuántos se oponen después? Pero digo, ¿no se puede declarar la nulidad, por ejemplo? No sé. Bueno, ahora cuando veamos la nulidad, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la nulidad me habla el artículo de la nulidad a los que se puede, digamos, caduca, es un plazo de caducidad, a los 30 días de desarrollada la asamblea, dice. ¿Vos qué tendrías que plantear? No, a mí no me notificaron de la asamblea. A vos te van a notificar al domicilio que tenés constituido en la asamblea, en el consorcio. Si vos no constituiste domicilio en el consorcio, vas a la unidad funcional. Es válida la notificación. Es muy, muy difícil, digamos, de resolver esa cuestión. Muchos propietarios. Y después tenés esa cuestión de, bueno, vamos a suponer que vos, Sebastián, que vos tenés la posibilidad. Sí.
¿Te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Yo puedo establecer un domicilio electrónico, ¿no? Sí, ahora, con el artículo, la modificación del artículo 75 del Código Civil, sí, podés. De hecho, la mayoría de los propietarios, la mayoría de las administraciones tienen un domicilio físico, un domicilio electrónico, y muchos no mandan las expensas ni siquiera, digamos, al domicilio físico, sino que las mandan al domicilio electrónico. ¿Sí? Es válido el domicilio electrónico. Pero lo que voy es que, en definitiva, vamos a suponer que vos tengas razón y que a vos te notificaron mal o lo que fuera, o no te notificaron mal, sino que, digamos, vos recibiste la notificación y vos no estás de acuerdo con ese punto del orden del día y vas a ver un abogado y el abogado te dice, no, pero ya transcurrieron los 15 días que vos tenías para oponerte o para la negativa. Pero más allá de eso, tu negativa es un votito en contra de una generalidad a favor. No hace a la cuestión. Ni siquiera modifica la situación. ¿Sí? Por eso muchas veces, a ver, el 2060 tiene una buena causa, pero ya está siendo utilizado de manera incorrecta y les diría en muchos casos abusiva. ¿Por qué? Porque a través del plebiscito, y que nadie termina, digamos, cuestionando, nadie termina impugnando, o si los que terminan impugnando son mínimos y no llegan a la mayoría necesaria para revertir esa decisión, se terminan tomando un montón de decisiones que en definitiva fueron tomadas por 4 o 5 que fueron a la asamblea. También está la otra, que como yo siempre digo cuando viene un propietario, dice, no, porque esto resolvieron en la asamblea, bla, bla. ¿Y por qué no fuiste? Vos tenés derecho a ir. ¿Por qué no fuiste? Vieron cuando dicen, y bueno, a ver, involucrate. Y sí, tenés razón, a ver, muchas veces uno cuando dice, y sí, ¿yo qué voy a decir si yo no me involucro? Si yo no me ocupo. Si yo no me ocupo, no me puedo quejar. Así es la vida consorcial. Ustedes también tienen que entender eso, que la vida consorcial es eso. O te involucrás, o si no te involucrás, tenés que aceptar lo que deciden un grupo de propietarios que se involucra. Nos guste o no nos guste. ¿Sí? Obviamente, siempre y cuando no se abuse del derecho o no se afecte el derecho de propiedad, claramente. ¿Sí? Vamos. Esto es todo lo que tiene que ver, hablábamos de convocatoria, la convocatoria cómo tiene que ser. Después tenemos 2 cuestiones más que tenemos que ver, que es la autoconvocatoria y las decisiones unánimes. ¿Sí? La autoconvocatoria está prevista en el artículo 2059, segundo párrafo, y las decisiones unánimes están establecidas en el 2059, último párrafo. Y dice, la asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas y la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por mayoría de 2/3 en la totalidad de los propietarios. Primera cuestión, dice, son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Autoconvocatoria, decisiones unánimes. 2 temas distintos que me trae el 2059. La autoconvocatoria es la convocatoria que realizan los propietarios que se autoconvocan sin la participación del administrador como órgano del consorcio y que se autoconvocan y realizan una asamblea conforme las características de la asamblea que estuvimos viendo. Vale decir que para que la autoconvocatoria sea válida, yo debo, ¿sí? Realizar una convocatoria como propietario como si fuera administrador. Tengo que notificar a cada uno de los propietarios, tienen que estar todos debidamente notificados, ¿sí? Tengo que establecer un día y un horario, tengo que establecer un lugar, todo eso tiene que estar en la autoconvocatoria, ¿sí? Y después dice, tanto la autoconvocatoria y el temario a tratar pues son válidos si se aprueban por una mayoría de 2/3 partes de los propietarios. Vale decir que tanto el quórum como las mayorías tienen que ser de las 2/3 partes. Acá no tengo un quórum con los presentes en segunda convocatoria. No lo tengo. Acá para poder sesionar tengo que tener 2/3 partes de los propietarios. Y para tomar una decisión válida tengo que tener unas 2/3 partes de la totalidad de los propietarios. No 2/3 partes de los que están presentes. 2/3 partes de la totalidad. Yo reitero, la autoconvocatoria la puedo hacer indicando fecha, lugar,
los puntos de orden del día, por supuesto, y tengo que notificar a todos. Tengo que notificar a todos. ¿Tienen que venir todos? No. Al menos tienen que venir las 2/3 partes del todo. Y para tomar una decisión válida, tiene que ser unas 2/3 partes del todo. Vale decir que si yo tengo que vienen y el quórum es del 90%, yo no necesito tener el 90% para tomar una decisión válida. Tengo que tener las 2/3 partes del total, que quizás de ese 90% es un 75%. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, eso es autoconvocatoria. Pero recuerden, la autoconvocatoria que haga cualquier propietario, que haga un propietario, un grupo de propietarios, la norma, si no mal recuerdo, establece que no tiene que ser un mínimo de 10% de los propietarios. A ver si lo tenía acá. Sí, era un 10% de los propietarios. Creo que sí. Después ahora me fijo bien. Pero la autoconvocatoria que hagan los propietarios, les reitero, debe cumplir con todos los requisitos de una asamblea, de una convocatoria normal. Lugar y fecha, horario, punto del orden del día, ¿sí? Y notificación a los domicilios de cada uno de los propietarios constituidos en el consorcio, en este caso en la administración, ¿sí? Para lo cual voy a necesitar, obviamente, que el administrador me entregue una nómina de propietarios con los domicilios de cada uno de ellos, si no los conozco. En consorcios que son muy grandes, la autoconvocatoria es difícil. Ahora, en consorcios pequeños, es una muy buena herramienta para eventualmente tratar cuestiones que el administrador se niega a tratar y, en definitiva, incluido entre ellos la remoción del administrador, ya sea con causa o ya sea sin causa. Es una buena herramienta a tener en cuenta, sobre todo en consorcios chicos. Ahora bien, decisiones unánimes. La decisión unánimes que está establecida en el último párrafo del 2059 me habla de: son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime de la totalidad de los propietarios, aunque no lo hagan en la asamblea. La realidad es que estas decisiones unánimes que habla el 2059, no estoy en asamblea, no estoy dentro del ámbito de la asamblea. Vale decir que, ya sea autoconvocatoria, ya sea una asamblea común, estoy dentro del ámbito de lo que es ¿qué? Una asamblea. Con lo cual, estaré dentro del ámbito de la nulidad de asamblea. Ahora bien, la decisión unánime, no estoy dentro del ámbito de la asamblea, con lo cual cualquier impugnación que yo quiera hacer no va a ser como nulidad de asamblea, sino será como nulidad de una decisión consorcial, pero no como una nulidad de asamblea. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo puedo tomar estas decisiones unánimes? Bueno, la realidad es que, les reitero, en consorcios grandes es muy complicado, pero en consorcios chicos vamos a suponer que un grupo de propietarios se junta y dice: no, ¿saben qué? El administrador nos está robando, vamos a hacer un acta en la cual nosotros decidimos remover con estas causas al administrador. Redactan el acta, redactan el punto y redactan la decisión. Y luego van y pasan por cada uno de los 6 departamentos que tiene el consorcio, les explican la situación y firman. De esa manera están tomando una decisión unánime, todos los propietarios, de remover al administrador, que es plenamente válida por el 2059, y en definitiva no hubo asamblea. ¿Por qué no hubo asamblea? Porque no hubo convocatoria, no hubo lugar, no hubo ¿qué? No hubo deliberación, no hubo discusión. No hubo abstención, no hubo voto. Simplemente hubo una decisión tomada unánimemente. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Entonces, estas cuestiones, ¿por dónde podrán ser atacadas? Y bueno, podrán ser atacadas a través de lo previsto en el Código Civil, en el artículo 386, 387, como actos ineficaces, pero no como nulidad de asamblea, porque no estoy dentro de una asamblea. ¿Sí? Que por favor les quede claro esa parte. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Seguimos? ¿Vamos con nulidad de asamblea? 2060, último párrafo. El derecho a promover acción judicial de nulidad de asamblea
caduca a los 30 días contados desde la fecha de la asamblea. Caduca a los 30 días contados desde la fecha de la asamblea. Un problemón. Una norma que está buena porque le da una certeza jurídica a un acto consorcial que es fundamental. Buenísimo. Antes no había fecha establecida, entonces había una discusión bárbara acerca de qué plazo tenía yo para plantear la nulidad de una asamblea. Era un lío, porque algunos decían 2 años, otros decían 10 años, le aplicaban el plazo prescriptivo al tema de la acción de nulidad de asamblea. Hoy está establecido como un plazo de caducidad, lo cual, ¿qué implica si es un plazo de caducidad? Que puede declararse de oficio. No se ¿Cómo? suspende ni interrumpe. Francisco, ¿estás? Sí, estoy acá. ¿Y por qué no prendes la cámara, Francisco? Estoy tomando un café. Nosotros estamos tomando mate. Bien. Ahí está, muy bien. Ahí, acá Vamos. aparecía. Ah, recién llegaste, me parece. Bien. No puede suspenderse, Gastón. Ese es el mayor, digamos, el mayor problema que tiene. No puede suspenderse. Pero también tengan en cuenta algo. Todo lo que son las características de la nulidad y demás lo tienen desarrollado en la clase que está subida al campus, que es una clase extraordinaria la clase esa, la hice yo por eso. La realidad es que esto tiene un problema que es práctico, y yo se los explico a todos desde el punto de vista de la faz práctica. Las asambleas, yo les decía, la mayoría de las asambleas acá en Mar del Plata se desarrollan en el transcurso del mes de enero, febrero y marzo. Una asamblea que se desarrolla el 10 de enero, ¿sabe cuándo llega a conocimiento de los ausentes? Porque sobre todo los ausentes son el problema. De los ausentes de la asamblea, ¿sabe cuándo llega a conocimiento de ellos? Cuando reciben la expensa el mes siguiente. Porque junto con la expensa mandan la asamblea. No van a mandar la asamblea inmediatamente después, el acta de asamblea inmediatamente después, gastar postalmente eso, más allá de que, volvemos a lo mismo, electrónicamente hoy se resuelve mucho porque se manda electrónicamente todo, es verdad, pero bueno, todavía no está regulado que deba mandarse o enviarse o que sea obligación enviarse electrónicamente, con lo cual muchos administradores siguen mandando de manera postal. Entonces, ¿qué pasa? Muchas asambleas que se celebran los primeros días del mes son enviadas junto con la expensa del mes siguiente, los primeros días del mes siguiente. Con lo cual, cuando reciben las expensas, los propietarios que estuvieron ausentes en las asambleas, reciben el acta de asamblea desarrollada, toda divina. Y ya pasaron los 30 días. O faltan 3 días para que y se terminó. Y no tengo posibilidades de plantear la nulidad. Entonces, la crítica que se le hace es, quizás el plazo es un poco escueto, 30 días, pero sería mucho mejor si esos 30 días empezaran a correr desde que se notifica el propietario de la asamblea y no del propietario ausente de la asamblea y no desde que la misma se desarrolla. Podría ser también que ese plazo corra de distinta manera. Para los que asisten, desde el mismo día, porque toman conocimiento ese mismo día de lo que se resolvió en la asamblea. Pero por otro lado, podría correr el plazo para los ausentes esos 30 días desde que es recibida el acta de asamblea y no desde que es desarrollada la misma. Eso es una crítica, pero bueno, tengan en cuenta que hoy el 2060 habla específicamente de un plazo de 30 días desde que se desarrolla la asamblea. Y eso es un plazo que es bastante escueto. Bien, las causales que pueden dar lugar a la nulidad de la asamblea. Tengo vicios en su convocatoria o parte constitutiva, ya sea que tengo una defectuosa citación, error en cuanto al lugar y fecha, en cuanto a la hora, no cumplimiento del plazo mínimo, es un tema que no vimos. En el caso de asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, el reglamento establece un plazo mínimo de convocatoria anticipada, o sea que yo tengo que tener al menos un plazo mínimo de notificación para que en el caso de las asambleas ordinarias será mayor, en el caso de las asambleas ordinarias será menor, pero ese plazo mínimo de notificación de la asamblea
será el necesario para que el propietario pueda eventualmente asesorarse y tomar conocimiento de los puntos del orden del día y poder, llegado el día de la asamblea, discutir y tener fundamentos sobre la discusión. Por ende, es importante tener con anticipación los puntos. Pero bueno, supongamos que no se cumple con ese plazo mínimo en la recepción de la citación, o por haber gestionado la convocatoria quien no está facultado para hacerla. Esos son todos vicios relacionados a la parte constitutiva de la asamblea. Después tenemos los vicios en la fase deliberativa. Por ejemplo, tratamientos de cuestiones no previstas en los puntos del orden del día. El segundo, no respetar las reglas del quórum o de las mayorías necesarias para tomar decisiones válidas. Eso todo tiene que ver con la fase deliberativa. Participación y votación de personas ajenas, esas personas que hablábamos con Sebastián, personas que están participando pero que no tienen derecho a voto. No corresponde. O votación de consorcistas que no estaban habilitados para votar. Ejemplo, hay algunos reglamentos que prevén que no pueden votar, tienen derecho a voto por ser propietarios, pero el reglamento les veta ese derecho a voto, algunos reglamentos, porque no tienen las expensas al día. Algunos reglamentos prevén esa situación. ¿Sí? Pueden prever la situación de que no voten, lo que no pueden prohibirle nunca es la posibilidad de participar y deliberar en la asamblea. Sí puede preverle la no participación en cuanto a la votación. ¿Sí? Y luego tenemos los vicios en la fase resolutiva, que son el desvío y abuso de mayorías o minorías, el fraude resultante de un doloso cómputo de las votaciones. Vamos a suponer que levantamos la mano y la mitad dice, bueno, tenemos mayoría porque tanto, y uno mira y en realidad hace el recuento y las mayorías están contadas indebidamente, ya sea esa doble mayoría que hablamos, por porcentuales o por unidades funcionales, o discordancia entre lo decidido y lo resuelto. Puede ser que, digamos, che, vamos a pintar la fachada de color azul y resulta que aparece en el acta de asamblea que la fachada se va a pintar de color amarillo. Y eso no fue lo decidido. ¿Sí? Todas estas cuestiones pueden dar lugar a las nulidades de asamblea. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que, independientemente en el lugar que nos citemos, si nos citemos en la fase constitutiva, en la fase deliberativa o en la fase resolutiva, podemos ver y podemos determinar distintas cuestiones a tener en cuenta acerca de qué pedir o qué plantear cuando planteo la nulidad. La nulidad puede ser de distintas maneras. No es lo mismo plantear la nulidad de la asamblea que plantear la nulidad de la decisión asamblearia. Puede ser que la asamblea esté debidamente constituida, que esté debidamente en los puntos del orden del día, puede ser que haya sido notificado en forma eficiente, puede ser que haya cumplido con los plazos de anticipación de la notificación y la asamblea está perfecta. Con lo cual yo no puedo plantear la nulidad de la asamblea. Pero sí vale y se puede plantear la nulidad de una decisión asamblearia. Paso a explicar. Puede ser que eventualmente yo tenga una asamblea debidamente constituida, pero que lo que se decide en uno de los puntos del orden del día viole estas normativas que estuvimos viendo o no cumpla con estas normativas que estuvimos viendo o no cumpla con las mayorías que estuvimos viendo, ya sea reglamentarias o legales. Entonces, ¿yo tengo que plantear la nulidad de la asamblea? No, tengo que plantear la nulidad de la resolución o de la decisión asamblearia. ¿Por qué? Porque la asamblea está perfectamente, está bien constituida, entonces esa fase constitutiva está perfecta. Ahora vamos a la fase resolutiva, ¿sí? Ahora vamos a la fase, si quieren, deliberativa. Bueno, ¿sabes qué? En el acta de asamblea se trató un tema que no estaba en los puntos del orden del día. Bueno, estoy en la fase deliberativa. Y si estoy en la fase deliberativa, entonces lo que yo voy a plantear va a ser la nulidad de la decisión asamblearia, no de la asamblea. La asamblea solamente puede ser refutada, nula, y puedo plantear la nulidad de la asamblea si estoy en la fase constitutiva. Ahora, si estoy en la fase deliberativa o en la fase resolutiva, lo que corresponde es que se declare la nulidad de la
decisión asamblearia. Y ténganlo en cuenta porque no es lo mismo, y no es lo mismo que ustedes planteen, y si en el examen se les plantea una cuestión, fíjense si tienen que estar en alguna de estas etapas, y si están en la resolución, en la parte, en la faz constitutiva, van a poder plantear la nulidad de la asamblea. Pero si no están en la faz constitutiva, deben plantear la nulidad de la decisión asamblearia. ¿Sí? ¿Sí? Ejemplos del planteo de nulidad de asamblea. Y se impugna la convocatoria de asamblea, impugnación de todo lo previo al inicio de la sesión, tal como falta de quórum. Vamos a suponer, eso es otra cuestión, vamos a suponer que el reglamento no prevea una segunda convocatoria con el quórum de los presentes, sino que prevea solamente un quórum y que tiene que ser de una mayoría absoluta. Vamos a la asamblea, no está esa mayoría absoluta, no tenemos quórum para sesionar, pero igualmente el administrador dice, bueno, convocamos en segunda convocatoria con los presentes, tenemos el quórum. Y usted dice, no, pero el reglamento no prevé eso. Pueden dejar asentado eso, después que la asamblea culmine, termine perfectamente, ustedes participen, van, presentan la nulidad diciéndole, mire, estas son las personas participantes, no había quórum para sesionar, por lo tanto esa asamblea no es válida para sesionar. Tengo que plantear la nulidad de la asamblea. Todo cae. ¿Sí? La otra posibilidad es que intervengan terceros no propietarios que no tienen derecho a voto. Bueno, pueden intervenir terceros con derecho a voto porque representan a través de algún poder a un propietario, pero terceros sin derecho a voto y terceros ajenos no pueden participar. Vamos a suponer que se les permita participar y con ello obtener votaciones y con ello obtener mayorías que sin ellos no la hubiera obtenido. Eso implica la nulidad de toda la asamblea. ¿Por qué? Porque el quórum se generó con personas que no tenían derecho a voto, porque las mayorías se generaron con personas que no tenían derecho a voto. Cae toda la asamblea. Ahora, distinto es cuando yo tengo una asamblea válidamente constituida, con un quórum, todo perfecto, pero lo que se decide está mal. ¿Por qué? Porque se incumplen mayorías legales o reglamentarias en las decisiones tomadas, porque se tratan un punto que no estaba mencionado en el orden del día, ese punto del orden del día, yo voy a plantear la nulidad de la asamblea, no, de ese punto del orden del día que no estaba previsto en la convocatoria. Se trató de un punto que no estaba previsto. De ese punto planteo la nulidad, de esa decisión planteo la nulidad, no de todo. ¿Sí? Y después, por ejemplo, ilegalidad de la decisión tomada por violación a la ley o al reglamento. Vamos a suponer que la asamblea, como le decía hoy, es soberana, puede tomar la decisión, es un órgano máximo del consorcio, pero no puede tomar la decisión que quiera violando cualquier normativa, ya sea legal o reglamentaria. Vale decir que la asamblea decide, por ejemplo, con todas las mayorías que no va a pagar las cargas sociales del encargado del edificio. Eso es una violación a la ley, es una evasión fiscal. No puede. Yo puedo, como propietario, plantear la nulidad de esa decisión asamblearia, no de la asamblea. ¿Sí? Forma de presupuesto en la impugnación extrajudicial. Bueno, ¿cómo impugno extrajudicialmente la decisión asamblearia o la asamblea? Bueno, puedo, como yo les digo, dejar asentada la impugnación en el acta de asamblea, yo la impugno la situación, queda ahí absolutamente reflejada mi impugnación y automáticamente con eso queda mi vía expedita para eventualmente que se revierta o que quede sin efecto. Puedo hacerlo mediante acta notarial, luego de, vamos a suponer que soy un propietario ausente, puedo eventualmente hacer un acta notarial en la administración, impugnando y dando fundamento a cada uno de los puntos, presentando el escrito privado que yo le decía, firmada, y dejando obviamente recepción por parte de la administración de esa carta firmada, por carta documento o cualquier otro medio de notificación, puedo. ¿Cuáles son los presupuestos para poder impugnar? Obviamente, si yo estuve presente, yo me debo haber o votado en contra de la decisión o votado o al menos haberme abstenido de votar. Eso es fundamental. Si yo voté a favor de la decisión, no puedo, por doctrina de los actos propios, invocar mi propia torpeza y decir, no, mire, esta situación es nula o planteo la nulidad.
¿Sí? Tiene que haber votado en contra o haberse abstenido. O la otra situación en la que yo le decía no haber concurrido. Entonces, en ese caso, ninguna de ambas situaciones se da. Legitimación activa para proponer la nulidad. Obviamente, cualquiera que acredite un interés legítimo y un perjuicio sufrido podrá plantearla. Obviamente que debo acreditar ese interés legítimo. Es fundamental ese interés legítimo. Lo que sí no se requiere, o sea, nosotros consideramos que no se requiere demostrar un daño. El daño no lo consideramos necesario. ¿Por qué? Porque en definitiva muchas veces tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento de normativas reglamentarias y legales. El solo incumplimiento de una normativa legal y reglamentaria per se implica que se deba declarar la nulidad. Entonces, si yo tengo un interés legítimo porque soy propietario del consorcio y se tomó una decisión en contra de una normativa legal o de una normativa reglamentaria, será suficiente para que se declare la nulidad. ¿Puede pedir el administrador la nulidad de la asamblea? Sí, eventualmente la podrá pedir el administrador. El consejo de propietarios también es legitimado. Los copropietarios ausentes, como dijimos, y el copropietario presente que haya votado en contra, se abstuvo. Si votó a favor con vicios de consentimiento, también podría ser. Un vicio de consentimiento es que en realidad lo hayan enredado en cuanto a lo que se estaba decidiendo. Se retiró antes, uno que haya estado presente, pero que se retiró antes de emitir el voto. Eso habla de que en definitiva estaba ausente al momento de votar. Esos en principio son los legitimados activos. El legitimado pasivo obviamente es el consorcio, que es el que tomó la decisión. Plazo para interponer la demanda, como les dije, 30 días para plantear la nulidad. Lamentablemente no es un plazo prescriptivo, sino que es un plazo de caducidad, con lo cual no podrá ser suspendido. Voy rápido porque ya estamos con con el horario justo. Efectos de la sentencia de nulidad. Cosa juzgada para todos los propietarios, obviamente. Si se declara la nulidad, se va a declarar la nulidad de la decisión asamblearia y se va a dejar sin efecto. Solamente la decisión asamblearia, el resto de la asamblea está perfecta. Ahora, si yo lo que planteo es la nulidad de la asamblea, obviamente se declarará inválida la asamblea y se deberá convocar una nueva asamblea. ¿Sí? Ahora, si lo que se declara es la nulidad de la decisión asamblearia, queda sin efecto esa decisión asamblearia, pero el juez no puede suplir esa dejada sin efecto. Vale decir, el juez no puede dejar sin efecto eso y tomar una decisión que es la que corresponde. No. Ese punto quedará anulado y esa situación quedará sin resolver eventualmente porque fue resuelta incorrectamente. Y obviamente las costas en ese caso correrán a cargo del consorcio. La Asamblea Judicial, véanla, es el 2063 del Código Civil y Comercial, y en la clase que le he subido está toda la explicación. Yo no sé si mañana voy yo o va Leandro, pero cualquier duda respecto de todo lo que fue Asamblea, cualquier pregunta o lo que sea, se la preguntan a él o me la preguntan a mí mañana, no hay ningún problema al respecto. Voy a tratar de ir yo, así nos vemos presencialmente y eventualmente vemos algo de esto que me haya quedado en el tintero, que yo me haya acordado, que yo vea ahora en el transcurso del día. ¿Les parece?